voy a matar, maldito Ramsés. Meteré una rana en el ojete de todo Egipto. Pero tranquilízate, por favor, Moisés. A mí no me para ni Dios. Y muchos se hubieran creído que esta música, por ejemplo, no hubiera entrado en la columna. Y es exactamente lo que te iba a decir, Nacho, esto es disco. ¿Por qué Exacto. estamos hablando de esto? Esto es disco. Pero el disco estuvo muy cerca de ser el pop por Y ahora muchas que razones. Tiene mucho sentido. El pop, entendámoslo no como la música popular, que lo han sido muchísimos géneros en la historia, Claro. han ido pasando. Como Mozart. Exactamente, claro. Y así han ido pasando el blues, el rock, el jazz e incluso el reggae. Pueden ser considerados música popular, depende del lugar donde estés, pero al género de música pop se lo conoce especialmente por la introducción de los instrumentos eléctricos, allá por finales de los 50, cuando el rock and roll empieza a bifurcarse y aparecen bandas como por ejemplo los Beatles, que son por muchos considerados una de las primeras bandas pop. Claro, es por ahí el fenómeno de Sí. la comercialización y todo, y Estructura cómo de- funcionaban como banda. Sí. Era más pop por ahí que el sonido. Estructura musical en un punto también, Ujú. las canciones de estribillo y Claro, la estructura de las claro, canciones. y demás. Pero el pop se entiende más por la estructura eléctrica de mucho sintetizador y mucho teclado. Sí. Y ahí es donde el disco empieza a entrar como el primer germen pop que podemos encontrar. Un germen que no duró mucho tiempo. De hecho, entre los 60 y los 70 hay muchas bandas que pueden ser consideradas como pop porque tienen algunas canciones del estilo, como puede ser también Donna Summer, Ujú. aparte de Sí. lo que estamos escuchando que son los Bee Gees. Pero todavía faltaba Sí, esa. una definición del sonido en algún punto. Claro, porque teníamos como varias combinaciones de distintos géneros. Igual sigue siendo el pop, ¿no? Como una combinación Sí. entre distintas cosas. Exactamente. Es difícil de definir. Exactamente, eso es lo que todos dicen cuando empiezan a hablar del pop. Es un género que toma mucho de todos los demás géneros en realidad. Un poco los amalgama en una sola canción y es por eso que es tan difícil de definir Ujú. dónde empieza a ser pop y dónde empieza a ser otra cosa. Claro. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, hace poco con el tema de Mark Ronson y Bruno Mars, Sí. Uptown Funk, que es una canción de funk, pero que también tiene muchos elementos del pop. Sí. Por lo que podía ser las dos cosas. Todo empieza con el que estamos escuchando ahora, que es Michael Jackson, a sus tempranísimos 6, 8 años, cuando los Jackson 5 aparecen, que son cada vez más pop que disco, Sí. aunque tienen muchísimos elementos del disco también, sobre todo por la época, pero que se van transformando al pop cuando ven que, digamos, es el género que la va a empezar a pegar. Ujú. Y ahí, cuando se separan los Jackson 5 y Michael Jackson empieza su carrera solista, es cuando explota el pop. Años 80, Madonna por un lado, Michael Jackson por el otro, y Sí. la explosión del género pop, no solo desde el punto de vista musical, que son dos artistas que, digamos, saben interpretar qué era, digamos, cuál era el camino que había que recorrer, con muchísimos sintetizadores. Perdón, me empecé a cagar de risa hace 5 minutos. Hace más tiempo, porque algo pasa. Algo está sonando de atrás a veces. Sí. Me acaba de pasar 2 veces que pusiste el termo en la mesa Sí. y empezó a sonar. Bajaste el mate y empezó a sonar otra vez. Y después se fue, no sé, no entiendo qué está pasando. Ahora lo vemos después fuera del corte, pero. Me había causado gracia. Bueno, continúa, por Bueno, favor. lo que estamos escuchando ahora es Michael Jackson con Thriller. Thriller es Ujú. el disco más vendido de la historia. Thriller Es es tremendo. una obra monumental de Michael Jackson, pero es también uno de los primeros discos estrictamente pop que se pueden encontrar. Ujú. Irónicamente, porque es un disco que si uno se lo pone a escuchar tiene bajos y guitarras y muchos arreglos que corresponden más quizás al funk o al R&B que al, digamos, al pop. Pero ¿cuáles son los arreglos del pop? No lo sabemos. En algún tampoco. punto es ya cómo se lo cataloga el artista directamente. Claro. Estamos hablando de Bruno Mars y es Exacto. tipo, bueno,
es pop porque es Bruno Mars y Bruno Mars es pop. Claro. Digo, no sé, bueno, Michael Jackson es pop. Sí, Michael Jackson, Inventor del pop. claro, casi que es el inventor del pop, por eso se lo llama el rey del pop. Lo mismo con Madonna, que es la reina del pop, con estilos incluso muy distintos entre sí. Y eso también es lo interesante del género, como los dos máximos exponentes, si uno busca la historia del pop y busca artistas, los dos primeros que aparecen son Michael Jackson y Madonna, con dos estilos muy diferentes, también marcados por el pop británico y el pop estadounidense. Claro. Que son dos vertientes muy distintas, incluso muchos dicen los británicos son los que inventaron el pop, en realidad. Siempre. Claro, y las primeras bandas pop empezaron a aparecer de ahí, pero bueno, claramente los yankees son los que lo llevaron a hacer lo que nosotros conocemos hoy como el pop. Un género que, más allá de lo musical, que tiene muchísima producción y es uno de los primeros géneros en darle mucha más pelota a la postproducción del disco que a la grabación en sí. Es un género que también marca esto de los fines estéticos y que digamos, el que sale a tocar tenga determinada vestimenta o se vea de determinada manera para dar determinado mensaje. Claro, como una especie de producto, digamos. Cosa que antes no se pensaba de esa manera, digamos. Por ejemplo, los artistas de jazz tocaban de traje porque todo el mundo usaba traje en los 50 en Estados Unidos. No es que se vestían así para dar más elegantes, por ejemplo. Simplemente era la vestimenta de la época. Claro. Quizá el rock también en algún punto había empezado a tomar ciertos elementos para diferenciarse. Pero era más para romper, digamos, claro, que como para sumar algo de venta. Sí, y también viene un poco de la misma época en la que se bifurca con el pop. Por lo cual no se sabe quién lo inventó primero, básicamente. Claro. El pop en los 80 explota con un sonido mucho más primitivo, pero en los 90 ya, y en los 2000 sobre todo, empieza una evolución hacia la masividad total. Sí, está esta cosa, digamos, ya de la inclusión de los sintetizadores a full. Y todo. Exacto, y ya la canción como un producto. El sonido Backstreet Boys es el pop. Sí, señor. ¿Viste? En NSYNC, los Backstreet Boys y Britney Spears son como el tridente que en los 90 empezó a vender pop de manera masiva y un pop mucho más comercial, ya incluso sin ningún tipo de mensaje de nada. Digamos, ya Madonna decía cosas. Michael Jackson también, digamos, en sus canciones contaba historias, por lo menos. Ya los artistas de los 90 explotó todo. Son un producto muy fuerte, aun cuando, qué sé yo, en el momento eran ídolos adolescentes. Hay que ver igual con buenos ojos a todos estas bandas. No, yo hace poco he revisitado todo este universo y es muy lindo. Es un género muy interesante el pop, más que nada porque toma muy bien los elementos de los demás géneros, digamos. No es que agarran y mezclan cosas y no se entiende bien qué hacen. Claro. Si el productor es bueno, obviamente, se encuentran cosas muy buenas. Siempre con ese halo que nos ha dejado los 90 del pop demasiado comercial. Sí. Cosa que le está haciendo muy difícil de sacarse de encima. Pero bueno, los artistas más modernos, como pueden ser Bruno Mars, Beyoncé, Rihanna, mismo en su momento Taylor Swift y demás, parecen marcar de vuelta una especie de coincidencia de lo que están haciendo. No parecen productos. Claro, de vuelta más a las raíces de los otros géneros para tomarse de nuevo al pop y no al pop revisitando al pop al pop como era el 2000. Hay muchas críticas de todas maneras con el pop de que siempre se sube el género de moda para sobrevivir, digamos. Y sí, puede ser. Entonces ahora son los ritmos negros los que están de moda, entonces el pop toma todos los elementos que puede del funk, del hip hop, del R&B, del soul y demás, y cuando se agote eso buscarán de vuelta qué es lo que, digamos, está en moda. En su momento fue el rock, el hard rock de los 80 con el pop se lleva muy bien, de hecho Michael Jackson tiene a Bon Jovi haciendo un solo, por ejemplo, que ahora sería ridículo, y en su momento quedó bien. Sí. Bon Jovi quedaba bien en su momento. Ahora... Claro. Bueno, mismo David Bowie, por ejemplo, puede ser considerado un artista pop. Yo me baso en el pop más maquinoso, porque el pop es un género muy amplio en el que el rock pop se lleva puesto un montón de cosas, pero no termina de definirse bien si es una banda de rock o es una banda de pop. De rock pop suave de contenido. Claro, pero el rock pop está ahí, sobre todo en Gran Bretaña, donde el Britpop explotó fuerte y aparecieron Blair, por ejemplo, y Oasis, que no son estrictamente bandas pop. Es cierto. De hecho. O Coldplay, por ejemplo. Yo lo quería poner y me lo vetaron. ¿Quién te lo dio? Claro.
Yo le iba a poner y me dijo, no sé si da. No sé Ahora es totalmente pop. Ahora es completamente. Claro, es que eso es lo que yo pensaba. Pero bueno. En su momento no tanto, pero... También después sí. si tuviéramos que poner todas las bandas pop que hay hasta acá, es un género que está en desarrollo permanente porque todavía está en auge, digamos. Sí, un disco puede ser pop de una banda misma y Claro, después no. digamos. Sí. Es un género que está todavía muy en boga, no se terminó ni siquiera de desarrollar los límites. Claro. Si es que los tiene, y alguna vez los va a tener. No lo sabemos. No creo que tenga límites. Es una buena pregunta. ¿Dónde terminará el pop? No lo sabemos. Nosotros vamos a terminar esto con una canción. Sí. Nos pasamos un poco de tiempo, no me voy a disculpar. No hay problema. Porque me sé que está en tiempo. Hace un par de semanas sacó disco Aminé, que es un artista norteamericano de hip hop de California, hijo de eritreos y etíopes. Una mezcla bastante interesante. Sacó un disco que se llama Good For You. El disco es excelente. Él tiene un estilo muy particular de hacer canciones. Recomiendo fuerte el disco. También recomiendo fuerte algunas versiones que tiene en vivo de su canción más conocida, Caroline. También de Turf, Wedding Crashers y otras canciones. Presentaciones en la televisión y para algunos formatos web que son muy interesantes. Lo que nosotros vamos a escuchar se llama Beach Boy. Es la última canción del disco. Y me gustó porque tiene, digamos, varias interpretaciones distintas en la misma canción. Atención.